Aquí antes era un lago y después construyeron un estadio. Y eso fue en parte lo que lo derrumbó. Pero también lo tiró la gente. O eso es al menos lo que cuentan algunas personas. El estadio abrió en 1981 como Estadio López Portillo y lo inauguró el presidente del mismo nombre. Con este gesto, entregó el balón para empezar el primer partido. Jugaron los Coyotes Neza contra el Boca Juniors de Argentina. La cantidad de población que se volcó al estadio provocó ciertas contingencias. Al parecer, se les olvidó solicitar los servicios de las fuerzas del orden público. El evento se convirtió en un verdadero mare magnum. Gente por todos lados, invadiendo las áreas destinadas a los invitados especiales y a la misma cancha. Aquello por momentos se convirtió en amenaza. El primer equipo local de Ciudad Neza fue el Club Coyotes. Eran inmigrantes de una franquicia de otro estado y necesitaron levantar un estadio para tener un hogar propio. El lugar que eligieron resultó ser antiguamente un lago, terrenos que finalmente no soportaron el peso y terminaron por causar el hundimiento del edificio. Los Coyotes Neza se fueron a la quiebra a principios de los 80 y desaparecieron definitivamente de la primera división en 1998. El entrenador del equipo fue dado de baja porque pidió que se pagaran los sueldos atrasados a los jugadores. Desde hacía meses, el equipo no recibía ni un peso de subvención del gobierno del estado. El Neza como institución quedó en quiebra total. Aquí estamos, derrotados pero contentos de lo que hemos sido capaces de hacer. Ahora no sabemos qué será de nosotros. En 1986, el estadio fue renombrado en el marco del Mundial de Fútbol. México fue designado como sede del evento luego de que Colombia anunciara su renuncia a finales de 1982. En un arranque de optimismo, el presidente de la Federación de Fútbol dijo que los estadios del país solo necesitaban una brocha y un bote de pintura para estar listos. Y en el caso de NES 86 así fue. El Mundial hizo el milagro. Las principales avenidas de acceso al estadio han sido repavimentadas. En una avenida colindante no hay alumbrado público, pero parece que no es necesario porque los juegos serán al mediodía. Detrás del estadio, entre la vía del tren y el estacionamiento, hasta hace 3 semanas existían montones de tierra llenos de basura. Ya fueron removidos y el terreno aplanado. Quedan algunos papeles y bolsas de plástico, pero a cambio ya hay arbolitos recién plantados. A un costado del estadio la actividad es incesante. Hay que terminar el club deportivo y familiar Neza, con alberca olímpica, frontón, canchas de fútbol, básquetbol y voleibol, pista de ciclismo y patinaje, juegos infantiles, cafetería, bar, restaurante, salón de fiestas, gimnasio y vapor. Del lado contrario está una pared que da al estacionamiento y que pintaron los alumnos del colegio de bachilleres días antes. La escenografía se montó. Neza y su estadio están listos para la Copa del Mundo. La infraestructura y los servicios necesarios para el Mundial se preparaban a marchas forzadas, cuando la Ciudad de México sufrió el terremoto más devastador de su historia. Era septiembre de 1985. Hubo cientos de edificios dañados y colapsados. Faltaban entonces 8 meses para iniciar el evento y la FIFA propuso aplazar la inauguración. Sin embargo, la respuesta de Guillermo Cañedo fue tajante. Podrá caerse la ciudad, pero los estadios para el Mundial siguen en pie. Ante la lentitud del gobierno mexicano, los civiles se convirtieron en rescatistas, enfermeros, bomberos y policías. Se vivió una organización multitudinaria y un ambiente de solidaridad sin precedentes. Los torneos locales se suspendieron, pero el Mundial empezó puntualmente en mayo. Durante la inauguración, el presidente Miguel de la Madrid recibió una rechifla de tal potencia que no pudo ocultarse en el audio de la transmisión por televisión. El disgusto de la gente resonó esa tarde en el Estadio Azteca y pudo escucharse en todo el mundo. ¿La arquitectura del lugar pudo contener y concentrar aquel enojo? ¿Qué pasó después? ¿Pudo esa energía generar algún cambio?
El surgimiento de elefantes blancos es frecuente después de grandes eventos deportivos, pero este caso es diferente. El Nesa 86 resistió casi 30 años más. La gente está enloquecida. En 1991 aparecieron los Toros Nesa. Este mítico equipo logró generar un sentido de fuerte identidad entre la población, algo difícil en una ciudad de inmigrantes que llegaron de lugares tan lejanos como diversos entre sí. Promovido por un argentino de nombre árabe, el sentimiento de pertenencia se pintó el cabello, vistió sombreros de cowboy y se puso máscaras de Bart Simpson. El mayor logro de los Toros Nesa ocurrió en 1997. El presidente municipal declaró: "Estamos orgullosos de este grupo y tenemos la plena confianza de que mañana obtendrán un buen resultado, por el bien del mismo equipo y de toda esta zona". Ciudad Nesa está en la final, con su miseria, su tiradero de basura, sus focos de infección, sus hacinamientos, sus frustraciones, sus carencias. Se maquilla para la ocasión, como quien pretende ocultar bajo la pintura y la cal las cicatrices de la desidia y el olvido. Los boletos se vendieron al mismo día, para evitar la falsificación de entradas, algo ocurrido en el partido anterior, y un posible sobrecupo. En ese momento yo tenía 7 años. El audio de la transmisión por televisión se mezclaba con el eco de los gritos, las porras y las voces estruendosas que entraban por la ventana. La final se jugó un jueves, con lleno total. Los Toros Nesa empataron a 1 en casa, pero perdieron 6-1 en el último partido. Antonio Mohamed, el jugador estrella, no pudiendo ocultar su tristeza, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, expresó que ahora solo quedaba levantarse de la caída. Pero remontar fue imposible. La franquicia del Toros Nesa se vendió y reapareció varias veces en torneos de tercera y segunda división. Después de 1997, los mayores logros fueron dos finales de ascenso en 2013 y 2001, ocasión en la que la porra, al advertir el inminente fracaso del equipo, provocó un incendio en las gradas. De manera curiosa, los momentos célebres de los equipos locales se relacionan directamente con las etapas de esplendor y declive de la arquitectura del estadio. El primer problema se suscitó en 1993. Una inspección concluyó que no existían las garantías mínimas de seguridad para el público y el equipo tuvo que emigrar a otro estado durante este torneo. Después de su época dorada en los 90, los primeros indicios de daños graves aparecieron en 2001, cerca de una final de ascenso, a causa del hundimiento del suelo. Los marcos y las dovelas de las gradas norte empezaron a inclinarse y a separarse unos de otros. En ese momento se proyectó por primera vez una remodelación, pero el equipo perdió aquel partido y el estadio continuó su erosión. En 2013 se repetía la promesa y los Toros llegaban a una final de segunda división. El gobernador del estado anunció una remodelación del estadio. La ausencia prolongada de buenos resultados había generado un ambiente de incredulidad y apatía, por lo que aquella tarde las gradas lucían casi vacías. Además, era sabido que el estadio no cubría los requerimientos de primera división y que en caso de ganar el equipo sería vendido, jugaría en otra parte o desaparecería. De manera triste para los aficionados, pero coherente con su historial, los Toros ganaron el primer partido y perdieron el segundo 3-5 en penaltis. A pesar de la derrota, el gobernador puso al mes siguiente la primera piedra del proyecto. Este incluía la creación de una zona comercial, áreas recreativas, canchas y una alberca semiolímpica. El plan de remodelación era muy parecido al ideado para completar el Club Deportivo y Familiar Nesa, anunciado en el marco del Mundial de 1986. 2 años después encontré una nota en el periódico: proyectan la alberca, acaban solo el hoyo. El fútbol es el deporte con mayor número de practicantes y adeptos del mundo, capaz de agrupar a miles de personas en un estadio y a millones en una transmisión. Funciona como un espacio de participación social e intercambio emocional. Actúa como un elemento estructurador, cohesionador y generador de sentido, suscitando momentos en los que el grupo se reúne y se manifiesta como tal, en los que se desarrolla una intensa participación corporal y sensorial, la expresión de un sentimiento comunitas.
Las teorías clásicas de la modernización sostuvieron que la racionalidad y la eficiencia técnica acabarían extinguiendo cualquier vestigio de acción ritual y festiva, y que estos devendrían elementos propios de las sociedades primitivas. Pero el fútbol muestra lo contrario. Los salvajes de la sociedad postindustrial se pintan la cara, se tatúan el cuerpo y lanzan consignas en los estadios. Pero para experimentar esta emoción hay que estar comprometido, hay que querer ganar, sea como participante directo, ya que está en juego la propia identidad, o como espectador, porque uno se identifica con el equipo. Las cuestiones sobre la identidad e identificación tienen importancia crítica para el funcionamiento rutinario de los deportes y para algunos de los problemas que estos generan. ¿Puede el movimiento de los usuarios dañar la estructura de un edificio? Definitivamente sí. Está relacionado con el accionar de la gente ante diferentes tipos de excitación ambientales y emocionales. Brincar, correr, bailar y la realización de ejercicios aeróbicos de coordinación son actividades que inducen vibraciones y que pueden provocar daños y colapsos. Un ejemplo es el ocurrido en el Estadio Fonte Nova de Brasil en 2007. A pesar del empate a 0, el equipo local había ganado el campeonato y logrado el ascenso de segunda división. Los seguidores del Bahía celebraron en las gradas cuando el suelo se derrumbó. Los brincos y bailes de los aficionados aunados a la falta de mantenimiento ocasionaron el colapso. Sorprendentemente, este no es un caso aislado. Incidentes como el ocurrido en el Estadio Fonte Nova se han repetido decenas de veces a lo largo de la historia. Es extraño estar sentado junto a una multitud equivalente a la población de una ciudad pequeña y ver cómo toda esta gente se organiza de repente. Las maneras en que las personas se mueven en los estadios representan un ejemplo bien definido del comportamiento colectivo de los seres humanos. Cuando te toca, sin pensarlo te levantas y alzas las manos. Las olas se popularizaron después de su aparición en los estadios del Mundial. Por eso, tomando en cuenta que empezaron juntos, es paradójico pensar que haya sido una de estas lo que derrumbó al NESA 86. ¿Cómo describirías el gesto individual que realizado por un grupo de personas genera una ola? Yo diría que es un movimiento vertical, curvo y continuo que genera un impulso lanzado hacia arriba y después cae sobre las caderas. Y es un movimiento relacional que solo se completa y tiene sentido si se repite y se hace colectivo. Esta acción involucra el movimiento coordinado de miles de personas y es, quizás, el fenómeno espontáneo más simple que una multitud puede realizar, con un grado alto de coherencia a partir de una perturbación inicial y la posterior cooperación de cada individuo. ¿Podría una ola derrumbar un estadio? En 2015 fui al NESA 86 por última vez. Me recibió un letrero que decía: distinguidos aficionados, les solicitamos se abstengan de saltar en las gradas. Solo había boletos en la zona de sombra, porque 3/4 partes de las gradas ya estaban cerradas al público por peligro de derrumbe. Aunque no se cayó en ese momento, algunos consideran que el estadio NESA empezó a morir cuando sus gradas ya no pudieron llenarse. ¿Pudo una ola derrumbar el estadio NESA 86? Este es un riesgo que aumentaría por el estado en el que se encontraba la estructura y por haber sido construido antes de 1985, con rangos de prevención de riesgo menores a los que utilizan actualmente. Nos podríamos acercar a la posibilidad de un derrumbe a partir de resonancia mecánica. Cada objeto tiene una frecuencia de resonancia natural, es decir, un estado determinado en que sus átomos tienden a vibrar. El fenómeno de resonancia ocurre cuando de manera externa generamos ondas que afectan un objeto a la misma frecuencia de su natural vibración. Dado que las oscilaciones en este caso tienden al infinito, pero las estructuras tienen rangos limitados, provocará un desequilibrio en el sistema y entonces ocurriría el colapso. Tratando de encontrar respuestas, realizamos un análisis de la estructura en 2 puntos críticos. El primero corresponde a la zona que en 2015 permanecía abierta al público. La segunda es la zona que se presentó hundimientos debido a la mala condición de la cimentación y al tipo de suelo. El resultado final indica que ante un lleno total, el derrumbe pudo haber ocurrido después de 15 olas con una frecuencia de 16.27 segundos.
Yo soy parte de la última generación que vio un equipo local en primera división. En Ciudad Neza, el recuerdo de la posibilidad de un triunfo es cada vez más difuso. Ganar y volver a primera es una ilusión que reaparece, pero no se cumple. Se podría decir incluso que ascender y ganar ya son solo un mito. Utilizado durante años como emblema del político en turno, siendo cuidado en tanto fachada y dejándose de lado después de cumplir con su objetivo, se podría decir que el estadio materializaba años de procrastinación, fracasos y desilusiones. El único registro de lo ocurrido aquella tarde son los rumores, un fuerte ruido, un leve sismo y una nube de polvo gigante. Pensar en que una ola pudo haberlo derrumbado significa aceptar que un grupo de gente organizada logró usar su fuerza para cambiar el rumbo de su historia. El piso fangoso se ha tragado los cimientos y la hierba crece sobre los pedazos de muros derrumbados. ¿Pudo una ola derrumbar el estadio en ese 86? El riesgo es real. Toda estructura es vulnerable. Hoy solo quedan las ruinas del estadio.